Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos en esta mañana, tanto mi esposa como yo, en estar aquí con vosotros. Es de mucho gozo y os traigo muchos saludos de parte de los hermanos en la congregación allá en Santa Coloma, en la calle San Jerónimo 37. Especialmente esta mañana me decía Eliseo, dales un fuerte abrazo. Eliseo Pradales, que también nos visita de tanto en tanto, y él pues también transmitía un saludo personal hacia cada uno de vosotros. Estamos muy contentos y bueno, como hemos estado mencionando también esta mañana, os deseamos también un feliz año 2023. Ya es el segundo domingo del año, pero realmente es muy bueno. Me gustaría que vamos a tener una meditación en la palabra en Lucas capítulo 7, así que vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Lucas 7 del 11 al 17. Es un texto breve y lo leeremos ahora a continuación. Pero antes, o mientras lo buscáis, me gustaría haceros una pregunta. ¿Hay algo en lo que seáis especialistas en olvidar? Os vuelvo a preguntar. No sé si os suena la frase esta de no me acuerdo nunca de, o si tuvieseis que rellenar esto de se me olvida a menudo, ¿qué me diríais? ¿En qué sois especialistas en olvidar alguna cosa? Si lo sois, a lo mejor no, a lo mejor sois personas muy ordenadas y que jamás tenéis un olvido. Yo soy muy despistado, ya os lo digo. Nombres, muy bien. Nombres, y te cuesta aprenderlos, ¿no? Muy bien, yo me identifico con eso también. A veces hay hermanos que vienen a la iglesia nuevos y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dicen su nombre, y al domingo siguiente, perdona, me lo dijiste, pero ¿cómo te llamas? Y al tercer domingo otra vez, hasta que se me queda. ¿Alguna cosa más que se os olvide? Y que queráis reconocer aquí en público. Igual hay alguna cosa que se os olvida y no queréis reconocer en público, ¿eh? Memorizar las escrituras. Wow, esa es de nota, ¿eh? Memorizar las escrituras. Ahí sí que tenemos el debe. Antiguamente yo creo que se memorizaban más las escrituras que hoy en día, ¿no? No sé si con las nuevas tecnologías, con el hecho de tener los móviles y tener la Biblia en el móvil tan fácilmente, y esto se nos ha pasado, pero es verdad que es un debe. Muy bien, yo he apuntado aquí algunas cosas. No son tan espirituales como lo que ha comentado nuestro hermano, son más del día a día y de mi propia experiencia y de mi familia, y me atrevo a compartirlo con vosotros. A mí y a algunos de mi familia se nos olvida de vez en cuando reponer el papel del váter cuando se acaba, ¿vale? Algo muy, muy sencillo. A mí se me olvida a menudo muchas veces dónde he puesto las gafas, me las quito para ducharme y luego ya no sé dónde las he dejado, si las he dejado en la habitación, en el lavabo, en el recibidor. Dónde he dejado el móvil es un clásico, ¿no? Eso especialmente de mi mujer, que no para de decir, ¿dónde después tengo el móvil? Y se está llamando, pero como lo tiene siempre en silencio, luego no lo encuentra nunca. Por mucho que me dice, echadme una perdida, una llamada perdida, la llamamos, pero no se oye porque no lo tiene ni con vibración, ni con sonido, entonces es imposible encontrar el móvil. Los que tenemos ya una edad como yo, y algunos de los que estáis aquí como yo, o más, a veces se nos olvida tomarnos las pastillas, y eso, cuidado, que puede ser más grave si te olvidas de tomarte las pastillas. Mira, tenemos un hermano en la iglesia que estamos muy contentos con él. Antonio Leiva lo trasplantaron hace poco del hígado y estamos muy contentos al Señor, y durante un tiempo, como tenía medicación nueva, se le olvidó tomarse las pastillas del trasplante y estuvo casi durante 4 o 5 días sin tomarse. Le dice, no sé qué me pasa, que me encuentro mal. Estuvo a punto de irse todo al traste y al final todo fue bien y tal, ¿no? Pero que son serias algunos de los olvidos, ¿no? Yo que soy enfermero y que muchas veces me toca preguntar esto a los pacientes, ¿no? ¿Te lavas los dientes todos los días después de cada comida? Algunos dicen, bueno, a mí se me olvida después de cada comida, me lo lavo una vez al día. A veces nos olvida lavarnos los dientes después de comer o de cenar, ¿no? O hacernos la cama, especialmente los más jóvenes. Aquí hoy no hay algunos jóvenes y tal, pero a mis hijos y en otros lugares también he preguntado esto, ¿no? Y a veces se le olvida hacer la cama, recoger la habitación y cosas más serias como guardar la ropa. Llegas a la habitación y lo tienen todo allí, es un cúmulo. Especialmente tenemos una hija que nos toca insistirle bastante porque siempre tiene la ropa allí, y ella dice también, la mía también. Pues ya cuando se hablen entre ellas, a ver si el mensaje les llega también. Bueno, muy bien, y no sé si hacemos algo muchas veces para recordar. Yo a veces, para acordarme de cosas que me importan, me cambio el anillo de dedo, ¿no? Porque el anillo de casado ya lo tengo como forma parte de mi mano izquierda, me cambio el anillo de dedo a la mano derecha, y como me está incómodo, esto me ayuda a acordarme de vez en cuando durante todo el día de algunas cosas concretas. No sé si tenéis alguna regla, ¿no? Pero un poco en el fondo, esta pregunta que he hecho y esta introducción tiene que ver con
con algo que me gustaría que quedase en esta mañana aquí, ¿no? Y tiene que ver con no olvidar. A veces nos olvidamos de cosas, pero me gustaría que en esta mañana tuviésemos esto en mente, ¿no? Un poco lo que vamos a hablar con no olvidar, o con hacer algo para no olvidar, ¿no? Y me gustaría que ahora sí fuésemos al texto en Lucas capítulo 7 y versículos del 11 al 17, leo. Dice la palabra del Señor que un poco después aconteció que fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, de aquí estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor fue movido a compasión a causa de ella y le dijo: no llores. Y acercándose agarró el féretro, de manera que los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él lo entregó a su madre. Y un gran temor los sobrecogió y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. Que el Señor bendiga su palabra. No sé si conocemos, pero Jesús está pasando por una ciudad, o va a una ciudad que se llama Naín. Es más que una ciudad, en realidad es una aldea, es un pueblo pequeñito. Aún todavía hoy en Israel existe esta aldea. Es una aldea pequeñita, está cerca, relativamente cerca de Nazaret, a unos 10 kilómetros al sureste de Nazaret, y es un pueblo pequeño, ¿no? Todo el texto en el cual se encuentra este capítulo, estos versículos que hemos leído, está en el capítulo 7, y en realidad todo el capítulo 7 y capítulo 8 de Lucas es como una unidad. Dentro del Evangelio de Lucas, el capítulo 7 y el capítulo 8 es como si fuese un solo texto, donde se relatan diferentes historias por las cuales Jesús vivió y experimentó, ¿verdad? Y en estos capítulos, tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, estos dos capítulos, en todo el capítulo de Lucas se hace un énfasis muy especial en la salvación. Y se repite varias veces, en varias ocasiones, un verbo que nosotros traducimos de diferentes maneras, pero que en el griego es el verbo sozo, o su equivalente, que se llama diasozo, y al traducirlo al castellano se traduce por varias cosas. Se traduce por salvar, pero se traduce también por sanar, por rescatar, por liberar y por restaurar. Se traduce de esas 5 formas que son sinónimas, aunque cada cosa en su contexto tiene algún pequeñito matiz, ¿no? Así que podemos observar, cuando leemos estos dos capítulos, si los leyésemos del tirón, leídos desde el principio hasta el final, podríamos ver cómo hay una mayor concentración de lo normal sobre el verbo salvar. Hay muchas acciones de Jesús salvando a personas de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7, justo antes de lo que hay en este texto de la viuda de Naín, es cuando el Señor sana al siervo de un centurión, Y cuando el Señor lo salvó, dice que el versículo 3 del capítulo 7, un poco antes, dice que como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fueran a sanar a su siervo. A sanar con este sinónimo de salvar, ¿eh? En la mujer pecadora que hay en la casa de Simón, aquella mujer que derramó perfume, ¿verdad? Y que enjugó también con sus cabellos los pies del Señor. Al final del capítulo 7, esto es después de este texto que hemos leído de la viuda de Naín, también 7:50, el versículo 50, dice que Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vuelve a aparecer el verbo salvar. En la parábola del sembrador, que todos conocemos bien, ¿verdad? Como el sembrador sale a sembrar y cae la semilla en diferentes tipos de lugares o en diferentes tipos de tierra. Aquí en Lucas, el escritor sagrado, el evangelista en este caso, ¿verdad?, hace un énfasis que no hace ningún otro evangelio, capítulo 8, versículo 12, cuando habla de un tipo de semilla que cayó junto al camino. Dice en el versículo 12, capítulo 8, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Así que de nuevo, énfasis en la salvación. También en la historia del endemoniado. Cuando aquel endemoniado fuera de la ciudad, ¿verdad?, la gente iba y le tenía miedo, y el Señor Jesús lo sana, capítulo 8 de Lucas y versículo 36. Los que habían presenciado estas cosas, después de haber sido sanado el endemoniado de una forma espectacular por parte del Señor, dice, versículo 36, le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Y esto es algo que solamente en Lucas aparece, no en ningún otro evangelio, ¿no? Y las historias interconectadas en la mujer del flujo de sangre, o también en la hija de Jairo, una vez de nuevo aparece: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. O también a la hija de Jairo, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo,
cree nada más y ella será sanada. Así que esto es una panorámica rápida, si me permitís, pero que en los capítulos 7 y 8 la palabra salvación y las acciones de salvación salen fuera de lo común de la cantidad de veces que eso aparece. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Así porque tenemos en esta mañana el texto que hemos leído, el texto de la salvación, de la restauración de una vida, de la resurrección de una vida de un joven por parte del Señor, en ese texto, en un contexto de salvación, y hay un despliegue importantísimo de ejemplos de salvación. Algunos son salvados de enfermedades graves, algunos son salvados de un pasado pecaminoso, algunos son salvados de ahogarse en medio de una tempestad, algunos son salvados del poder de los demonios, como el caso del endemoniado, algunos son salvados de una debilidad física continuada, y algunos son salvados incluso, como este joven de la lectura que hemos tenido esta mañana, de la muerte. Ahora, entrando en el texto, ¿no? Vemos cómo Jesús se acerca a esta aldea. Hemos dicho que es una aldea que es pequeñita, y Jesús, por lo que dice al principio del capítulo 7, dice que Jesús, después del Sermón del Monte, sería el contexto adecuado aquí, dice que, estoy leyendo ahora en versículo 1 del capítulo 7, que cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, el Señor entró en Capernaum. Y de Capernaum a Naín más o menos hay 52 kilómetros de distancia. Si fuesen caminando, se tirarían unas cuantas horas. Caminando 52 kilómetros, se tirarían bastante tiempo, ¿no? No sabemos si él venía de Capernaum o había pasado por Nazaret, pero el Señor fue a Naín, a esta aldea pequeñita, a expreso. Fue de una forma especial porque quería hacer algo allí en Naín, ¿no? Y cuando el Señor entra a las puertas de esta ciudad, antes de entrar en la aldea, él ve que de la aldea salía una gran comitiva de gente con una persona muerta, con un féretro al que iban a enterrar, ¿no? Y sacaban a un muerto allí, dice la palabra del Señor. Y la muerte, hermanos y hermanas, es algo terrible. La muerte es realmente algo tremendo y terrible. Supongo que aquí todos hemos tenido que enfrentar la muerte de algún familiar cercano, de algún amigo, de alguien que nos pille de cerca. Entiendo que ya tenemos, los que estamos aquí, una edad, y hemos tenido que ir de alguna manera, alguna vez al cementerio, al tanatorio, ¿no? Y es tremendo porque la muerte lo rompe todo. La muerte lo acaba todo aquí, en este mundo, ¿no? Esta semana hemos podido ver por la televisión, no sé si alguno habéis tenido la ocasión de verlo, como una joven influencer, una joven que utilizaba mucho las redes sociales, una chica que se llamaba Elena Huelva, una joven que tenía 20 años. Ella ha muerto, ella estuvo durante los últimos años, tenía un cáncer de huesos muy severo, y ella publicaba toda su vida y todo lo que le sucedía en su vida en Instagram, y lo hacía con gran alegría, es decir, con gran entusiasmo, disfrutando mucho de la vida y diciendo, se puede ser joven, se puede estar enfermo, pero yo le doy gracias a la vida, ¿no? Por seguir viendo cada día. Y ha sido una buena influencia para muchas personas que han estado viendo, y ha sido también muy triste ahora cuando se ha compartido la muerte de esta joven, ¿no? Ella ha tenido el mérito, si me permitís, de visibilizar que, no, un poco como decía Manuel esta mañana, ¿no? Que no todo en la vida es alegría, no todo en la vida es diversión, no todo en la vida es pasarlo bien, sino que a veces hay dolor, a veces hay sufrimiento, y eso también los jóvenes tienen que ser conscientes de eso, ¿no? De que en la vida suceden estas cosas, ¿no? Pero la muerte ha roto la vida aquí en este mundo de esta joven, y sus padres, su familia, pues ahora estarán doloridos. Ellos han decidido tener las redes sociales aún abiertas, a pesar de que ella ha muerto, conservan su perfil en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en los lugares donde esta chica visibilizaba lo que era convivir con el cáncer y hacerlo de una forma digna. Lo quieren todavía mantener abierto para que haya personas que puedan visibilizar esto y que puedan ayudar en la investigación contra el cáncer y hacer que otras personas por lo menos puedan ser sanadas de esta terrible enfermedad, ¿no? Hoy en nuestro país la cultura de todo lo que rodea a la muerte la vivimos de una manera distinta a cómo se vivía en la cultura de Jesús, ¿vale? En la época de Jesús hemos visto, Jesús va a una aldea, a una ciudad, y lo que se encuentra es una comisión de gente saliendo de la ciudad a enterrar al muerto a las afueras, ¿no? Hoy en día nosotros acompañamos a las personas o a la familia del que ha muerto de una forma muy diferente, por lo menos aquí en España. En otros lugares, como en una cultura más anglosajona, como Inglaterra o tal vez Estados Unidos, se hace más en comunidad, se acompaña también más a la familia. Aquí se suele respetar mucho la intimidad, hay mucho respeto, ¿no? Hay mucho silencio, ¿verdad?, en medio del acompañamiento que hacemos a la familia del difunto.
Normalmente lo normal es que 2 días antes o así se abre el tanatorio y se puede estar allí acompañando a la familia, ¿no? Te acercas, llevas algo así como yo he traído esta mañana, llevas flores, ¿no? Las pones allí, un ramo de flores para acompañar a la familia, le das el pésame. A veces tienes la posibilidad de hablar con algunos si hay mucha confianza y poder recordar anécdotas, situaciones de lo vivido con aquella persona. Incluso a veces hay hasta sonrisas, ¿no? En medio del acompañamiento. A veces no, a veces si la muerte ha sido muy traumática hay mucha seriedad, hay mucho silencio, ¿no? Ves a personas que hace tiempo que no veías y al marchar muchas veces le dices frases como esta, ¿no? Bueno, a ver si nos vemos en otro sitio que no sea este, ¿no? Porque da como mucho respeto, da como mucho temor, ¿no? El estar allí, ¿no? Y siempre he pensado que tomamos demasiado poco tiempo para hablar de la muerte, ¿no? Lo hacemos en poquitas ocasiones, es verdad que la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Pero incluso a veces cuando muere alguien y lo acompañas en el tanatorio, en el cementerio, hasta poco tiempo. De hecho, nosotros en Santa Coloma siempre nos dan muy poco tiempo cuando tenemos que despedirnos, siempre están allí los funcionarios, tenéis 20 minutos, como mucho, y tenemos que estar, ostras, algo tan importante como es la despedida de un ser querido, tendríamos que poder hablar con más tranquilidad, con más confianza, con más tiempo incluso poder hablar, y todo es como muy limitado en el tiempo, ¿no? Bueno, alguno tal vez piensa, oye Marcos, a principio de año nos vas a dar la lata con la muerte en un domingo como hoy. Creo que es importante que podamos hablar de esto, ¿no? Pero los judíos lo hacen de otra manera. Los judíos, o lo hacían por lo menos de otra manera, ¿no? Era costumbre que los difuntos no se quedasen dentro de la ciudad. Sabéis que en la época de Jesús todo lo que tenía que ver con la muerte tiene que ver con estar podrido, con ser impuro, y entonces no querían que los difuntos se quedasen dentro de la ciudad porque si no la ciudad podía ser considerada impura y había que sacarlo enseguida que uno moría, ¿verdad? Era habitual limpiar el cadáver, limpiar el cuerpo, aromatizarlo con hierbas, vendarlo, presentarlo bien y sacarlo fuera de la ciudad, ¿no? Con aceites, perfumes, ¿no? Se envolvían con vendas o con sábanas de lino y se llevaban a las afueras para ser enterrado. Y el cuerpo era transportado por varias personas, ¿verdad? En una camilla o en un camastro, en un lecho así parecido, ¿no? Por varias personas y se acompañaba, ¿no? Y era acompañado por mucha cantidad de personas. A veces había como los no sé cómo llamarlo, los que lloraban profesionalmente, ¿no? Era muy frecuente que muchas personas, los plañideros estos, ¿no? Que estuviesen allí llorando y llorando y haciendo gran ostentación de cuanto más se gritaba o más se lloraba parecía que más importaba el muerto, ¿no? Y esa es la escena que se encuentra Jesús, una escena de una multitud saliendo, llorando, gritando hacia las afueras, ¿no? No es normal hoy en día que los judíos lleven flores. Nosotros hemos dicho que llevamos flores. Generalmente los judíos llevan, y Manuel ya lo ha estado ahí diciendo, ¿verdad? Llevan piedras. Yo he traído una piedra aquí también. ¿Vale? Ellos llevan piedras. Yo he traído aquí una piedra y ellos la suelen poner, a ver si me cabe aquí, la suelen poner en la sepultura, en donde está enterrado, ¿no? En el lugar del entierro. Y recordaba, no sé si una película que me impactó a mí mucho, La lista de Schindler, una película donde al final de la película, ¿no? Se transforma lo que es la imagen, la película es en blanco y negro, se transforma en color y se ve como 1200, las familias de 1200 judíos que aquel hombre ayudó a sacar de la Polonia nazi, de muchos lugares y tal, pues ellos iban allí, le rendían homenaje y le llevaban a la tumba de este hombre. Muchos años después le llevaban una piedra y colocaban una piedra en la tumba, ¿no? Esta es la manera de hacer, ¿no? Y esa piedra significa, ellos dejan una piedra a los judíos porque significa que tu ausencia, la ausencia de esta persona que ha muerto, ha dejado un peso en el corazón, ¿no? Y por eso dejan una piedra que también tiene un cierto peso, ¿no? Pero da igual un poco el folclore o la cultura o cómo se celebre, sea con flores, sea con piedras, da igual. Lo cierto es que cuando pierdes a un ser querido es muy doloroso y muy triste, ¿no? Y es porque las personas, hermanos y hermanas, y todos los que estáis aquí, no hemos sido creados para morir. Las personas, el Señor nos creó para la eternidad. Lo que sucede es que el hombre, la mujer, quisimos darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y lo encontramos en la palabra del Señor al principio en el libro del Génesis, ¿verdad? Como quisimos vivir de forma independiente, Adán y Eva, ¿verdad? Y eso provocó una ruptura, provocó la entrada del pecado y a partir de ahí entró la muerte que lleva aparejado, ¿no? Pero el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en nuestro corazón, dirá Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. O como dirá Génesis en el capítulo 1, cuando después del Señor de haber creado todas las cosas y haber creado al hombre, dice que el Señor todo lo había creado y vio que era bueno en gran manera.
pero el pecado se introdujo y ocasionó la muerte, ¿no? Y el pecado mata. Es una de las cosas que hemos de ser capaces de poder decir a las personas. El pecado, el no querer saber nada de Dios, el vivir a nuestra manera haciendo lo que nos dé la gana, eso, aunque parece que nos da mucha libertad, es un tipo de malentendida libertad que nos lleva a la muerte, ¿no? Y el pecado afectó a toda la humanidad. Por eso la muerte es tan dolorosa. Ahora, volviendo al texto, y es algo que me llama la atención y me produce una tremenda alegría y un tremendo gozo en el corazón, ¿no? El Señor se acerca a la puerta de la ciudad, ve que están sacando a enterrar a un hombre, a un hijo joven. Dice, es el hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, ¿no? Jesús vio que había un hombre que estaba muerto y que iba a ser enterrado, pero también vio a una mujer rota por el dolor. Vio a una mujer viuda rota por el dolor, que sufría terriblemente, ¿no? Una madre que ya había pasado por ese trance de la muerte, pero por su marido. Una mujer que ya había perdido a su esposo. Y las viudas en la palabra del Señor, en aquel primer siglo, en aquel contexto, no tenían una vida sencilla. El Señor tiene que decir muchas veces en la palabra que cuidemos de las viudas, que cuidemos de los huérfanos, porque no lo tenían nada fácil en aquella ocasión, en aquella época. Cuando una mujer quedaba viuda, perdía el sustento familiar. Hoy en día, aunque también las viudas necesitan todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda, a veces si el marido ha trabajado recibe una pensión de viudedad, que a veces es pequeña, pero puede ayudar en algo. En aquella época una mujer viuda no tenía ningún tipo de pensión, no tenía nada, y si no se volvía a casar, quedaba relegada, apartada, era despreciada por muchas personas si no volvían. Eran como carne de cañón, ¿no? Si no, se quedaban sin cuidado y sin protección, podían ser engañadas por otras personas, ¿verdad? Y relegada la mayoría de las veces a mendigar. Así que esta mujer ya sabía lo que era sufrir. Ya sabía lo que era sufrir la pérdida de alguien importante en su vida, la de su marido. Y en medio de su viudedad, por si fuese poco, además, esta mujer dice que pierde a su hijo. A su único hijo. No tenía nadie más, se iba a quedar ya absolutamente sola. Y eso es algo tremendo, no a cualquier hijo, sino a su unigénito. No sé si podemos hacernos una idea del dolor de esta mujer, pero era algo realmente tremendo y doloroso. Y hay una cosa que me gustaría enfatizar, porque es algo, como os decía, es algo precioso, que cuando yo lo vi me llenaba el corazón. Este texto de la viuda de Naín, con este dolor tan grande y tan incesante de esta mujer, está en medio de dos partes muy interesantes. Y para eso he traído otro ejemplo, para ver si lo podemos entender bien. Es una cosa que se le llama el contraste. Hay un contraste como de un sándwich. ¿Sabéis lo que es un sándwich? ¿Habéis hecho sándwiches? Sí, ¿no? Pan Bimbo. El sándwich es un trozo de pan arriba, otro trozo de pan abajo, y en medio hay algo que no he traído, ¿vale? Imaginaos jamón, ¿vale? Jamón español del bueno, del bueno, del rico, ¿vale? Aquí en medio. Pues el contraste que vemos aquí en la viuda de Naín, fijaros, es interesante porque justo antes de la viuda de Naín está, como os he dicho antes, la historia del siervo del centurión que Jesús sanó. Y fijaros lo que dice en el capítulo 7 y versículo 9, 2 versículos antes de empezar este texto, dice que ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Jesús le está diciendo a aquel centurión, que era extranjero, que en todo Israel había encontrado una fe tan grande como la de aquel hombre. La parte de arriba del sándwich es la fe del centurión grande, y Jesús la resalta. Y después de la viuda de Naín viene un episodio donde el Señor está hablando acerca de otro hombre grande, Juan el Bautista, ¿verdad? Que parece ser que ha muerto ya, y el Señor está ensalzando también la figura de aquel hombre, de Juan el Bautista, hasta tal punto que en el versículo 28 dice que os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie tan grande como Juan. Así que tenemos la parte de arriba del sándwich, la fe tan grande del centurión, y la parte de abajo, el hombre tan grande que era Juan el Bautista. Y en medio tenemos la historia de la viuda de Naín. En medio tenemos el jamoncito, podríamos decir, de una pobre mujer que había perdido a su marido, que había perdido a su hijo, y que era una mujer que se había quedado pequeñita, sumida en su dolor. Pero fijaros lo que hace el Señor, y eso es lo que os decía que me hacía gracia, porque el Señor ese fiambre pequeñito en medio de dos sándwiches lo convierte en un jamón de bellota, si me permitís la expresión, porque hace el milagro más grande que podía hacer, que es darle la vida de nuevo a su hijo.
Y es algo precioso, maravilloso. Hemos dicho que Lucas 7 y 8 está en un contexto de salvación. Hay muchos milagros, pero el milagro más grande que el Señor había hecho hasta ese momento fue sanar, resucitar al hijo de aquella mujer. Así que le dio la salvación. Y de una mujer pequeñita convierte en una mujer que ha sido ejemplo para todos el milagro que el Señor hizo. Y esa viuda de Naín, pequeña, que había perdido a su esposo, que había perdido a su hijo, que no tenía nada, que podía ser una mujer desechada, el Señor convierte aquella situación en lo más grande que había en aquel momento. En medio de este sándwich de grandes hay una mujer que parece pequeñita, pero que el Señor le da un milagro realmente grande. Y vemos aquí a una mujer pequeña entre grandes, pero que el Señor la mira, es movido a compasión, le dice: no llores, y resucita a su hijo. No des por perdido a tu hijo, le dice el Señor a esta viuda de Naín. No des por perdido a tu hijo. Y Jesús hace el milagro más grande que jamás había hecho hasta ahora, resucitar. Y ese es el contraste, ¿no? En medio de esos dos grandes, del centurión y de Juan el Bautista, ahí aparece una mujer que parece pequeña, pero es una mujer grande porque el Señor interviene en su vida. Jesús no se quedó con los brazos cruzados al ver el dolor y el sufrimiento de esta mujer. Jesús dice que la vio, que fue movido a compasión y que habló con ella y le dijo: no llores. Y fue hacia el féretro, tocó el féretro, que es algo también que me llama mucho la atención, porque tocar algo impuro en aquella época es sinónimo de que yo me contaminaba y me convertía en impuro también. Y sin embargo ahí vemos la lección del Señor, el santo, Jesús, el Hijo de Dios, el santo, tocando lo impuro y convirtiendo lo impuro en santo. Justamente lo contrario de lo que era la concepción de aquella época. No puedes tocar lo impuro porque te contaminas tú, no. Lo santo, Jesús toca lo impuro y Él convierte en santo lo que estaba repleto de podredumbre, y hace que aquel joven pueda resucitar en aquel mismo instante, ¿no? Jesús no se quedó indiferente, sino que compasión y que misericordia mostró. Y Jesús detuvo aquel cortejo, tocó aquel féretro y levantó a aquel joven. Le dijo: a joven, a ti te digo, levántate. Y fijaros, hay una frase que tengo aquí yo señalada. No sé si sois de señalar mucho en la Biblia o de marcar en la Biblia, pero si no, yo os recomendaría señalad esto en el versículo 15, porque es algo tremendo. Dice que el joven, el muerto, se incorporó y comenzó a hablar, y dice que el Señor lo entregó a la madre. Qué compasión el Señor. Ve a aquella mujer con todo su sufrimiento y el Señor no solo resucita a su hijo, sino que Él mismo lo toma. No sé si lo tomaría en brazos porque sería más pequeño, sería joven, lo cogería de la mano, pero Él se lo entrega a la madre, el Señor Jesús. Así que es algo que Dios puede hacer. Y sabéis una cosa, y es la lección o la conclusión a la que yo llego también en esta mañana. Dios nos está diciendo a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Me lo dice a mí personalmente, pero os lo dice también a cada uno de los que estáis aquí, hermanos y hermanas de la Iglesia de Argentona. No demos a nuestros hijos por perdidos. No demos a los hijos por perdidos. Jesús ve lo que estás sufriendo por tus hijos. Jesús ve lo que estás sufriendo, y cuando hablo por tus hijos, abramos un poco más el contexto. Jesús ve lo que estás sufriendo por las personas que amas y que están a tu alrededor y que aún no son del Señor, ¿no? Y que están lejos del Señor. Y el Señor no va a pasar de largo. El Señor fue caminando hasta Naín. Recorrió, no sabemos si 50, si 10 kilómetros, pero Él fue a aquella ciudad pequeña, insignificante en medio de su ciudad. Fue allí a buscar a aquella mujer que sufría para darle la alegría de su corazón y para devolverle a su hijo con vida. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana, si nuestros hijos están muertos espiritualmente, si nuestro padre, si nuestra madre, si nuestros hermanos, si tus sobrinos, si alguien a quien amas, algún amigo, alguna persona que está cerca, amas, está lejos del Señor, el Señor dice: no des a tu hijo por perdido. Jesús sigue mostrando compasión hoy, como mostró con aquella mujer viuda en Naín, ¿no? Y a veces nuestra sociedad nos arrastra, como escuchábamos esta mañana, nos arrastra y nos quiere envolver en su pensamiento a que nos olvidemos de las cosas, ¿no? Nos quiere hacer caer en su sistema de pensamiento, ¿no? Cuando las cosas mueren, se dan por perdidas. Y a otra cosa, mariposa, ¿verdad? Nos dice muchas veces la sociedad. Es sano superarlo, es sano avanzar, es sano mirar hacia adelante y no mirar hacia detrás, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo que si tenemos a alguien perdido a nuestro alrededor, el Señor lo puede llegar a sanar y a levantar. Aquello que está muerto puede resucitar. Así que, aunque el problema de los hijos, en este caso, el que estaba muerto era el hijo, pero el Señor miró a la madre, porque la madre podía hacer algo también, que era confiar en Jesús.
tener esperanza en que Jesús lo podía hacer todo, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, el llamado también en esta mañana es a que nosotros sigamos. A veces nos puede pasar que nos podemos dejar llevar un poquito por incredulidad, ¿no? Así que, como decía aquella persona, Señor, ayuda a mi incredulidad. Confiemos, descansemos en el Señor. El Señor lo puede hacer absolutamente todo, ¿no? Y nosotros dejemos descansar en el Señor nuestra fe, dependamos del Señor en fe, ¿verdad? Sabiendo que el Señor puede obrar, en medio de las familias, en medio de las situaciones que como iglesia estemos atravesando. Así que aquí en el texto hay un muerto físicamente, pero tal vez nosotros hoy tenemos personas a nuestro alrededor, hijos o familiares, como decíamos, que están muertos espiritualmente, y Jesús nos dice que no los demos por perdidos, que oremos en fe por ellos y que el Señor seguirá obrando si seguimos confiando en Él, ¿no? En este texto, decíamos, está en un contexto de salvación. Hay salvación también para nuestros seres queridos. Y estamos llegando a la parte final ya del mensaje, hermanos, os pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Hay un hombre, esto es una historia verídica, es un hombre africano de Argelia, al que le gustaba mucho la fiesta. Le gustaba mucho divertirse y le gustaba mucho no perder el tiempo, y iba de flor en flor, de mujer en mujer, disfrutando toda su juventud, teniendo muchas relaciones con mujeres, yendo a unas fiestas, yendo a otras, bebiendo vino, bebiendo alcohol, pasándoselo bomba, sin querer centrar mucho la cabeza. No sé si os suena esto, ¿no? Y su madre era una mujer creyente, que era una mujer fiel. Su madre se llamaba Mónica y su madre oraba, doblaba las rodillas cada día y oraba por este hijo suyo, ¿no? Porque lo veía tremendamente perdido, lo veía que se perdía y que iba al infierno y que no iba a hacer nada en su vida, iba a ser una persona para nada provechosa, ¿no? Y su madre no solo oraba, sino que derramaba lágrimas constantes por este hijo. Y dice la historia que a la edad de 32 años, este joven tuvo un encuentro personal con el Señor y se convirtió. Dice que él escuchó una voz, es lo que dice en la historia que se puede leer, que él escuchó una voz que decía: abre el libro y lee. Y él abrió la Biblia y dice que cayó en Romanos, capítulo 13 y versículos 13 y 14. Fijaros lo que dice Romanos 13, 13 y 14, y leyó lo siguiente: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesús, el Mesías, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Y que cuando oyó aquel texto y él sabía el tipo de vida que estaba llevando, metido en orgías y en otras cosas, dice que cayó de rodillas, le pidió perdón al Señor y se convirtió. Y este hombre, hermanos y hermanas, ha sido muy venerado por la tradición católica, ¿verdad? Porque lo han convertido en santo, pero es San Agustín, Agustín de Hipona, hace muchísimos años, estamos hablando del año 380 de nuestra década. Al principio, el primer siglo, es considerado uno de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Y conocido como el doctor de la gracia. Nosotros no lo veneramos a él. La obra es del Señor que lo salvó, ¿no? Pero sí que me llama la atención porque él escribió después un libro llamado Confesiones, y en ese libro de Confesiones él escribió cómo fue su conversión y explicaba esto, y me llama la atención una de las cosas que él dijo allí. Y él, en ese libro de Confesiones, él relata su conversión, y fijaros, dice, después de que él leyó este texto en Romanos y cayó a los pies del Señor y le pidió perdón al Señor y se convirtió, dice que después entré a ver a mi madre explicándole lo que me había pasado, cómo había encontrado con el Señor, y mi madre se llenó de gozo. Dice, le conté el modo como había sucedido y ella saltaba de alegría y cantaba en victoria. Por lo cual te bendecía a ti, Señor, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. Así que aquella mujer, que se llama Mónica, la madre de Agustín de Hipona, ¿verdad?, vio también recompensado sus peticiones delante del Señor. Y un poco veía también esa similitud con esta viuda de Naín, desconsolada, que el Señor también pudo concederle también el milagro, ¿verdad?, de que su hijo fuese sanado. Así que termino ya, hermanos. Y para terminar, me llama también mucho la atención el texto en el versículo 11 y versículo 12. Empezaba el Señor después de que se había trasladado a la ciudad de Naín, y él entraba, dice que con Jesús iba una gran multitud, versículo 11. Dice que iba con él sus discípulos y una gran multitud. Es decir, el Señor iba
caminando, pero venían muchas personas con él que tal vez estaban expectantes de lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Pero cuando van a entrar en la aldea, dice que sale un féretro, un muerto, con otra multitud. Así que a las puertas de aquella pequeña ciudad se encuentran dos multitudes. La multitud que viene con Jesús, expectantes de a ver qué va a hacer Jesús, qué milagro nuevo va a hacer, y sale otra multitud de personas llorando, tristes, porque hay una persona que ha muerto, un chico joven que ha muerto. El Señor hace el milagro y de repente aquellas dos multitudes, ¿sabéis lo que hacen? Unos venían de una forma, tristes, otros venían de otra forma, con gozo y con expectación. Pero al final las dos multitudes, fijaros lo que hace en versículo 16, que les sobrecogió un temor y que glorificaban a Dios todos diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así que después de un milagro como este, ¿qué es lo que hizo la gente? Pues alegrarse y alabar al Señor. Y si el Señor nos concede a nosotros que uno de nuestros hijos, uno de nuestros familiares que están lejos del Señor y que nosotros, como hizo Mónica con Agustino, como hizo esta mujer con su hijo, llorando de dolor por nuestro hijo perdido, el Señor permite que vuelva a sus caminos con alguna persona que conocemos que está a nuestro alrededor, por el que hemos clamado durante tiempo, el Señor permite que vuelva a sus caminos, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues como dice la palabra del Señor, alegrarnos, glorificar al Señor. Y no solo eso, sino que además dar a conocer el nombre de Jesús. Dice que, versículo 17, su fama se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que alegrarnos, alabar al Señor y dar a conocer el nombre de Jesús en medio de nuestra generación. Así termina estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8, donde hay un énfasis de salvación. Fijaros, después de que el endemoniado gadareno es sanado, dice el versículo 39, estoy leyendo en el versículo 39 del capítulo 8, cuando el Señor le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas le había hecho el Señor. Así que si tenemos el privilegio, si el Señor nos concede el privilegio de ver cómo alguien cercano a nosotros que está lejos del Señor vuelve, pues porque nosotros hemos doblado nuestras rodillas en oración, porque el Señor nos ha concedido este gran milagro, que nosotros podamos alegrarnos y que nosotros podamos también compartirlo con los demás. Y me gusta terminar últimamente en los mensajes que estoy dando, hermanos, suelo terminar con algo práctico. Y aunque hoy estoy de visita aquí con vosotros y os tengo menos confianza, pero también os conozco a muchos de vosotros y os soy de confianza, me gustaría proponeros algo práctico. No os preocupéis que no os voy a pedir nada que os expongáis en público, pero me gustaría que pensaras en un nombre en tu cabeza. Tal vez el Espíritu Santo esta mañana, mientras estábamos hablando, te estaba poniendo en el corazón a alguien por el cual deberías orar de una forma insistente, o a lo mejor no solo a alguien, a lo mejor son alguienes, son diferentes personas, pero si el Señor te ha puesto en el corazón a alguien por el que deberías orar, para que el Señor lo levante de su muerte espiritual y lo vuelva a la vida, me gustaría que te animes a orar, y lo que te propongo es que te animes a orar toda esta semana. Le voy a pedir a mi mujer que hagamos un poco el ejercicio que hacen los judíos, que cojamos una piedra. Hemos traído unas piedras, coged una piedra, ¿vale? Y lo que os propongo es que cojáis una piedra y que penséis en esta persona, y nosotros el ejercicio que vamos a hacer es que, os pido es que cojáis esta piedra y la pongáis en un lugar de vuestra casa. No en un lugar escondido, sino en un lugar donde vosotros la podáis ver, ¿vale? Puede ser en el recibidor, puede ser en el comedor, puede ser... Sí, pueden ser más de una. Si tenéis varias personas, podéis coger más de una. La pongáis en el recibidor, en el comedor, en la cocina, en un lugar donde... Y el ejercicio que os propongo es cada vez que veáis la piedra, igual entráis, salís a comprar, a hacer gestiones, a trabajar, lo que sea, pero cuando pases por allí y veas la piedra, que eleves una pequeña oración al Señor. Señor, te pido no por la piedra, sino por la persona que representa esta piedra, que tú la levantes, que tú obres en su vida, Señor, que tú la restaures para que pueda llegar a conocerte. Antes de que llegue el día en el que la puerta se cierre, antes de que llegue el día en el que ya no haya más oportunidad, Señor, tú levanta a esta persona y resucítala como resucitaste al hijo de la viuda de Naín, espiritualmente, que podamos orar por ella, que no nos olvidemos esta semana de orar por ella cada día. No os propongo un ejercicio de todo el año, pero si queréis durante una semana orar, el Señor lo hará en su momento, el Señor lo hará en su tiempo. Pero sí que quería de alguna forma, ¿no? que pudiésemos tomar este compromiso, si queréis, ¿no? Pensando en esta persona, y que nos comprometiésemos a orar durante 7 días por esta persona, que la dejemos en un lugar visible y que cada vez que la veamos elevemos una oración al Señor también por esta persona. Yo me comprometo, esta piedra tiene un nombre y la dejaré también en mi casa para orar
por la persona que representa este nombre. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde, hermanos y hermanas. Que pensemos que no demos por perdidas las situaciones. El Señor siempre tiene algo grande que hacer. Amén.